Bueno, buen día, buenas noches a todos. Hoy nos reencontramos por aquí con Martín, vamos a estar hablando con Martín, pero esta vez vamos a hacer foco en lo que es la, el diseño humano, ¿sí? Que es una técnica, un lenguaje también de autoconocimiento que mezcla distintos tipos de filosofía. Así que le vamos a dar la bienvenida a él para que también nos cuente cómo se relaciona eso con nuestra sexualidad y qué predisposiciones puede. La vez pasada cuando hicimos la charla, Martín hablaba de que hay ciertas cartas que tienen como una predisposición al poliamor. Hola. Hola. Entonces vimos que en ese momento había muchas personas interesadas en saber más. Y como Martín va a estar dando un taller introductorio de todo esto el sábado, bueno, y el otro fin del 19 vamos a dar otro taller de pareja juntes. Entonces, bueno, seguir acá compartiendo nuestros conocimientos, nuestras experiencias. Bueno, amor, Martín, contanos, ¿qué es el diseño humano? Bueno, ¿cómo Bueno, estás? Primero, hola, ¿cómo estás? Yo te vi recién, pero la gente no. yo estoy muy bien. ¿Y vos? Estoy muy bien, tengo sueñito, un poco de sueñito. Es lunes. Hay que meterle mucha onda. Eso. Bueno, amor, contanos. ¿De qué se va a tratar el taller? En principio, ¿de qué se trata el diseño humano? Bien. Bueno, en muy pocas palabras, lo más breve posible, porque no es el foco hablar tanto de la intro, pero bueno. Básicamente, el diseño humano es un sistema que combina la astrología con el I Ching, el Kabbalah y los centros de chakras. Bueno, es muy interesante. Originalmente es una canalización y que, bueno, fue tomando forma y se generó todo este sistema que muestra cómo cada uno de estas disciplinas, estos conocimientos ancestrales, combinados, aportan una verdad, un sistema con una lógica única que, bueno, se adapta a nuestra realidad moderna, porque, o sea, si bien estos sistemas son milenarios, en realidad lo que es el diseño humano en sí mismo toma forma y se hace verdaderamente relevante hace poco más de 200 años, cuando los seres humanos viven un cambio muy importante a nivel bioenergético y pasan de tener 7 centros en el cuerpo, los conocidos 7 chakras, se cambian, se modifican, algunos permanecen prácticamente iguales y otros como que se subdividen en otros centros. Entonces pasamos de tener 7 a 9 chakras. Justo de eso te iba a preguntar, ¿cómo era que entendían el sistema de chakras? Si era igual que como lo entiende el Tantra, por ejemplo, o bueno, o el yoga, que son 7 chakras que van en línea. Uh-huh. Sí, o sea, en el diseño no se le dice chakras, ¿sí? Lo digo simplificadamente para que se entienda, pero son centros bioenergéticos. Eh, sí, o sea, lo que tienen de símil es que, a ver, todos tenemos estos 9 centros, ¿sí? Como todos tenemos lo que sería la disciplina de los 7 chakras. Lo que pasa es que, según el momento del nacimiento exacto y 88 grados antes, que son aproximadamente 3 meses antes del nacimiento, la posición de los astros en ese momento, en esa hora, en ese momento que naces, nos van a influir en nosotros y van a impactar. Bueno, como igual que dice, como dice la astrología, ¿no? Y lo que O va a sea que hacer es que se toman unos meses antes de uno haber nacido. O sea, desde la gestación se toma o desde qué punto se toma, digamos, se calcula tu carta. se toma el nacimiento.
es el nacimiento, es igual que la astrología. Lo que pasa es que más allá del nacimiento hay una fecha que se da, que son casi 3 meses antes, son, bueno, a grados astrológicos son 88 grados, y es igual de importante a nivel astrológico, porque el día de nacimiento, el momento de nacimiento, lo que dice el diseño es que va a marcar cómo es toda nuestra parte consciente, tanto de lo que es lo bioenergético como lo mental. Mientras que en esos 88 grados antes va a marcar nuestra parte inconsciente, ¿sí? O Como que sea, vos todo aquello. tenés como dos cartas distintas, por un lado la de tu nacimiento y por otro lado la de los 3 meses antes u 88 grados antes, como que cuando haces una lectura de carta, como que lees las dos cosas al mismo tiempo. Claro, o sea, vos si ves una carta de diseño, vas a ver que están las dos, porque las dos influyen, o sea, se estudian simultáneamente, pero sí, también las podés analizar por separado. Eh, bueno, todas las cosas que van a ver en el taller del sábado, pero sí, justamente en el taller del sábado lo que trata es que en un solo día básicamente voy a explicar qué es el sistema del diseño, cómo se entiende y cómo leer una carta propia, cómo poder interpretar tu propia carta o la de otras personas. Obviamente que a nivel básico, porque es un sistema súper complejo, pero lo más importante se puede llegar a aprender en ese tiempo y bueno, después a quien le interese, obvio, se puede profundizar un montón. Y por ejemplo, contanos un poco el tema de cómo, digamos, qué relación tienen estos chakras, que te he escuchado vos hablar de centros definidos o indefinidos, y que eso también tiene que ver con cómo habitamos nuestra sexualidad, que si tenemos nuestro chakra raíz o sacro definido o indefinido, y cómo nos afecta si el otro lo tiene definido o indefinido, ¿no? Como que también Ujú. trabaja mucho con lo vincular ese sistema, ¿no? Claro, este sistema, o sea, lo que tiene de súper interesante es que, más allá de, obviamente, el autoconocimiento, que te explica exactamente cómo desde lo vincular, cómo las otras personas te influyen a un nivel energético, a un nivel áurico, y cómo vos influís en los demás. Eso en todos los niveles, mental, físico, álmico, bueno, en muchos aspectos. Eh, Ahora, lo que íbamos a hablar un poquito en esta charla era como llevarlo un poco a la sexualidad y las relaciones vinculares. En cuanto a la sexualidad, sería como bueno, igual que en la tradición antigua, la tradición védica, igualmente en el sistema de diseño está enfocado en el centro del sacro, que es, bueno, donde está lo que es nuestra conexión con las demás personas, con la vida en general, y Lo que sería el primer chakra convencional. el segundo, el sacro, Ajá. que es bueno, justamente el centro sexual y desde lo energético y también a lo sexual, ¿sí? Entonces, depende, o sea, lo que es importante entender es que el diseño trata este, de explicarnos que todos, desde la mente y desde el esfuerzo, todos podemos potencialmente hacer todo. La cuestión es, ¿qué elegimos venir a hacer? O sea, que no es casual el momento de nacimiento porque todas estas características que tenemos no son casuales. Entonces, eh, Pregunta, o sea que el diseño humano trabaja con la idea del karma. O sea, como que venimos de ciertas vidas y en esta venimos a vivir ciertos desafíos en particular. O sea, como que habla de cierta predisposición a vivir ciertas cosas. habla, o sea, no, hasta donde yo conozco, no entra puntualmente en lo que sería la reencarnación, pero sí que eso va determinado por los perfiles y la cruz de encarnación, va a determinar si la persona va a tener
una especie de, llamémosle, camino más individual, de autoconocimiento, de autoexploración, de conocerse a uno mismo, una misma, o si va a tener un camino más enfocado al servicio, a asistir a los Porque vos demás. hablas como si todos supiéramos qué es la cruz de nacimiento, o sea, cuáles son, para, igual me parece por ahí ya nos estamos yendo a otra pregunta, ¿no? Porque hay como muchos parámetros distintos. Estábamos yendo, empezando con el tema de los centros. Entonces estábamos yendo al centro del sacro y explicar cómo funcionaba eso. Como que esta, Ujú. la cruz ¿de qué era? Cruz de encarnación. La cruz de Los encarnación tiene perfiles. que ver con otro tema. Otro tema, nos abrimos mucho, sí. Entonces vamos al principio, vamos ahí. Y acá aparte Bien, que ahí también podemos vincularlo con el tantra y con cómo habitamos la energía sexual. bien, por eso, entonces a lo que yo quería ir es que desde la mente y desde el esfuerzo todos podemos potencialmente hacer todo. El diseño lo que hace es mostrarnos, bueno, qué elegimos traer como herramientas y qué elegimos traer para aprender. Entonces eso va a determinar qué centros vamos a tener definidos o indefinidos. ¿Qué es lo que cambia eso? La consistencia, o sea, lo perpetuo. Tener un centro definido significa que toda tu vida, esas características que gobiernan este centro, lo que este centro determina, van a estar siempre activos. Entonces son las herramientas. O sea, decís, ok, si yo sé que esto va a ser siempre así, hoy, mañana, pasado y en 50 años, yo sé que eso es lo que tengo que escuchar. Eso es a lo que tengo que poner mi foco para decidir, para el disfrute, para el placer o para lesiones importantes. Por ejemplo, yo tengo el chakra, el centro del sacro definido. Entonces, ¿qué significa tener el centro del sacro definido? Bien, al tener el centro sacro definido, te hace automáticamente del tipo generador, generadora en el diseño humano. Entonces, eso hace que vos tengas una energía consistente para enfocado a hacer lo que te guste. Se le puede poner la palabra trabajo, pero no es solo eso, más amplio. Tu eje es que vos tenés una gran energía motora a tu disposición todos los días. Entonces la clave es emplearla en lo que te dé satisfacción. Es a un nivel muy amplio. Ahora, como este centro también va ligado justamente a la sexualidad, podríamos, en cierta forma, extrapolar que como justamente tener este centro definido habla de una consistencia, entonces podemos hablar, probablemente, obvio, estamos hablando a nivel general, cada uno tiene su vida, su experiencia, pero a nivel general vamos a hablar que hay una consistencia también en el deseo sexual, ¿Qué sería en tener cómo una se manifiesta. consistencia en el deseo sexual? Que básicamente hay una predisposición, una mayor predisposición al encuentro sexual, con uno mismo, con otros, pero hay una predisposición, ahí está nuestra energía más disponible, más fácilmente activa, hay un deseo más latente siempre, que quizás, posiblemente no se dé en quienes tengan este centro indefinido. Yo, por ejemplo, que no lo tengo, noto que el deseo en mí es fluctuante. O sea, hay días que no tengo y hay días que tengo mucho. O sea, no hay una consistencia. O sea, no depende Una mucho de. consistencia, ¿qué sería en ese caso? Para usar otras palabras que sean por ahí más entendibles, como menos técnicas. Sería Y como que, por podríamos hablar. ejemplo, yo tengo un deseo más parejo y continuo y estable y siempre tengo deseo, se supone, ¿no? Y vos a veces tenés y a veces no tenés. Igual ahí juega Ujú, la mente, ¿no? O sea, no es tan obvio. sencillo. No es tan sencillo. Estamos hablando de predisposiciones. Estamos hablando de, bueno, cómo se tiende a ver, obvio, como decía, que la mente siempre influye, pero
como que viene de base, en cierta forma, ¿no? Y obvio que acá entra mucho el otro. ¿Por qué? Por ejemplo, yo tengo este centro indefinido, entonces capaz que yo por mí mismo estoy muy tranquilo o no tengo un deseo que se active fácilmente. Pero cuando estoy con vos me activás ese centro a mí. Eso es porque yo Entonces, lo tengo definido. claro, entonces cuando nosotros estamos juntos, vos me activás ese centro, entonces es como si yo lo tuviera. De hecho, se amplía, porque quien tiene un centro indefinido y se junta con quien, o sea, indefinido, o sea, que no lo tiene definido, y se junta con alguien que sí, siente eso dentro del cuerpo amplificado. Entonces puede que hasta lo sienta en mayor proporción o más ampliado, o más fuerte o con más consistencia, por eso influye. Este, eso obvio que para no entrar demasiado en detalles y hablando muy en lo general, pero básicamente es eso lo que vamos a ver en el diseño con respecto a la sexualidad. Y después, bueno, ahí capaz podés agregar vos como desde el tantra, ¿no? Como, bueno, entonces, Pero, ¿qué por pasa ejemplo, con... perdón, pero antes de cambiar de tema, por ejemplo, y dos personas con el centro indefinido, ¿cómo Ujú. es? O sea, como no pasa nada. No, no es que no pasa nada, pero por ejemplo, si ninguno de los dos lo tienen y por también según sus puertas tampoco se activa en ese centro, lo que puede ser es que vivan mucho en esto de la fluctuación, que por ahí un día se encuentran, no pasa nada, y por ahí un día se juntan y se quieren matar. O sea, es como que por ahí no es como algo que parejo, digamos. O sea, hay días que por ahí nada, hay días que todo, hay días que uno todo, otro nada. Es como que esto, lo cual por ahí puede generar una fluctuación en esto de, bueno, ¿qué pasa, no? Y ahí por ahí está bueno tener una visión más abierta, más holística de la sexualidad y bueno, tener mucho esto en cuenta a la hora de practicar el tantra, ¿no? De bueno, de observar la fluctuación, de acompañarse. Ahí va. Este, Con eso lo relacionabas vos con el tantra. ujú. Sí, principalmente. Sí. Amor, ahí te están preguntando, ¿cómo podemos saber dónde está el centro? O sea, ¿cómo hacen para saber cómo son sus datos, no? Bueno, pues ahí tienen que entrar a una página. Ahora voy a ver si la escribo. A Les ver, pongo, bueno, ponen en Google, pero es Human ¿la escribís vos? Design, sí. No me Dale. acuerdo si es exactamente así, pero básicamente es así. Human Design España y ponen cartas. Y ahí, bueno, les va a tirar una página para ingresar sus datos de nacimiento, su fecha, su hora y la ciudad de nacimiento. Tengan en cuenta que es una página española, entonces, primero que se hicieron en capital, tienen que poner Buenos Aires. Y si nacieron en otra localidad de las cercanas, los partidos generalmente están todas, pero más al interior puede que no estén. Así que bueno, a tener en cuenta o buscar alguna más cercana. Entonces, si ustedes se fijan, el dibujo del diseño humano, abajo de todo hay un centro que es como cuadradito. Abajo de todo, digamos, de arriba para abajo. Ese es el centro raíz. Y Amor, el que está justo ¿cuántos centros tenía el diseño humano? ¿9? 9. Ok, o sea, y que están distribuidos, ahí le vas a explicar. Ahí va. Claro, están. Vienen arriba, los de arriba hasta la cabeza, la cabeza, la mente y la garganta, que están como liñita. Después tenemos abajo el rombito que es el centro G. Al costadito está el ego, lo que es el corazón. Después tenemos dos triangulitos a los lados, que son el vaso y el plexo. Y tenemos en el medio el sacro y abajo de todo el raíz. O sea, tenés abajo, si ves más fácil, de abajo de todo, el raíz, y el que está justo arriba, casi pegadito, ese es el sacro. Entonces, bueno, ahí si está en color, si está pintado en color es que está definido, y si está en blanco es que está indefinido.
Ok, ahí en tu página, que es martin.gilbert, ahí él no es muy Instagramer, pero tiene algunas imágenes subidas para que tengan como una idea de cómo es la imagen, ¿no? Porque, Ujú. digamos, vos decís todo esto y, digamos, no es una imagen muy conocida, pero la imagen de No. los chakras es más conocida. Ujú. Claro. Sí, sí, o sea, obviamente que todo esto se ve en el curso. Ahora, si quieren como tener una mínima noción, hay mucha info ahí disponible por muchos lugares, como para que tengan una intro, digamos. Pero bueno, obvio que para profundizar más está esa posibilidad. Em, Así que bueno, no sé si querías agregar algo, esto como lo relacionarías vos con el Tantra, o qué aportarías con el Tantra desde acá, o si La querés verdad es que que... la verdad es que eso, no sé mucho de diseño humano. Entonces como que todavía, yo tengo que ir a tomar el curso el sábado. O sea, Sí. te vengo escuchando que lo nombrás y me súper interesa, pero no es algo que todavía lo entienda del todo como para poder relacionarlo con el Tantra. Eh, Ujú. Entiendo que por ahí es eso, es una herramienta de autoconocimiento. Y yo veo, por ejemplo, que, digamos, que de lo que entendí hasta ahora, que hay tipo cuatro tipos de diseño, que yo soy generadora, que cada tipo de diseño tiene como su pregunta o su personalidad, ¿no? Y a mí entonces vos siempre me preguntás, ¿tenés ganas de esto o no tenés ganas de esto? ¿No? Eso es como Ujú. algo cotidiano en casa, que me preguntes, porque yo respondo desde el sacro, ¿no? Claro, eso tiene que ver con... eh, ya ahí nos abrimos un poquito del tema, pero tiene que ver con tu estrategia, o sea, cada uno de los cuatro tipos tiene una estrategia para relacionarse con los demás. Entonces, al ver lo que es el diseño, profundizar y entrar ahí, está bueno como esto, que todos nos relacionemos de la estrategia, que uno pida que al otro se comuniquen desde ese lado y comunicarse con los demás hacia el otro. Es como la mejor forma de honrar la verdadera esencia del otro y, bueno, también, obvio, que todo fluya más claro. Porque el diseño te explica como mismo desde el lenguaje, cómo tiene que cambiar. O sea, no es ni siquiera ¿Puedes la dar misma un forma de ejemplo? dirigirse. ¿Puedes dar un ejemplo? Porque yo no estoy entendiendo bien. Por ejemplo, vos como generadora, tu estrategia es responder ante la vida. Por eso es que yo todo el tiempo te hago preguntas de sí o no, porque la clave del diseño, en pocas palabras, es salir de la mente. O sea, para ser feliz, las decisiones no tienen que venir de la mente. La mente entra cuando ya se tomó la decisión para darle forma, para adoptarle a este mundo, a esta sociedad, pero la decisión nunca tiene que venir de la mente. Bueno, entonces, ¿de dónde viene? Bueno, entonces hay que conocer el diseño para ver cuál es tu autoridad interna. A ver, Ah, ahí va. O ¿qué sea, escuchas? en base a, o sea, te ayuda a ver cómo tomar decisiones. Ujú, claro. Entonces, vos como generadora, tu estrategia, como justamente el sacro, es responder. Entonces, necesitas justamente la pregunta. ¿Por qué? Porque vos, como tu sacro es tu base de vida. Entonces, tu sacro ya sabe lo que le gusta, ya sabe lo que disfruta, ya viene con esa información. Entonces, ¿qué hay que hacer? Básicamente, hay que hablarle a tu sacro y que no se meta la mente en el medio. Entonces, ¿cómo haces? Bueno, ahí entonces la clave es hacer preguntas de sí o no y responder sin pensar. Por eso siempre te hago preguntas y te digo que me respondas rápido, si no ya se perdió, ya entraste en la mente. Después hay un par de estrategias y métodos como para ir desarrollando esto de salir de la mente y del condicionamiento y ir a que esto es como entrar más en contacto con esto. Pero básicamente es esto. Entonces por eso te hago preguntas sí o no, todo el tiempo. Para que vos conectes con tu sacro y te venga la respuesta de ese momento. Que pues es de ese momento, capaz que mañana ya cambió, capaz que en una hora cambió. Pero es bueno, en ese momento. Ok. Entonces ahí.
Y bueno, cada uno de los 4 tipos tiene su estrategia. Por ejemplo, a mí como proyector, Entonces me está el tiene generador, el proyector, que ahí el preguntamos manifestador los y el cuatro. reflector. Ujú. Eh, entonces, a mí como proyector, la clave para reconocer a un proyector es invitarlo, porque no tiene este centro. Los proyectores somos como observadores natos. Nuestro don es como una visión, la visión en lo macro y en lo micro. Depende, bueno, cada proyector, pero en general no tenemos esta energía que tienen los generadores. Entonces, nuestra capacidad es de ver, tenemos una mayor facilidad para ver, entender la forma más rápida, más práctica de hacer las cosas, de percibir naturalmente qué es lo más fácil y qué es lo más directo. Este, pero como no tenemos esta energía, necesitamos, para, por ejemplo, hablando en lo chico o en un proyecto grande, necesitamos que el otro nos preste la energía. O sea, nosotros como proyectores trabajamos con la energía del otro, en realidad. O sea, obviamente ponemos nuestra energía, pero en la planificación, en el enfoque. Eh, bueno, Adán está muy interesado en la charla. Entonces, trabajamos con la energía del otro. Entonces, por eso es que nos tienen que invitar. La mejor forma de reconocer un proyector es invitarlo formalmente. Entonces, por ejemplo, se le dice, desde te invito a comer una pizza, te invito a formar parte de esta sociedad, lo que sea. Porque ahí el proyector vos le estás diciendo, te reconozco, te veo. Fíjate que ya no es una pregunta, ya es como una afirmación. Ya como que, en cierta forma, se avanza un paso más, ¿no? Como que una pregunta es, en cierta forma, ¿cómo decirlo? No sé, por lo menos yo como lo vivo como un proyector, si me preguntan algo, yo siento que el otro no está poniendo su energía, simplemente está preguntando. Puede ser que involucre su energía o puede que no. Cuando el otro me invita, ahí yo lo siento de otra forma. Desde el sentir ya se percibe como ya hay una seriedad en eso, como que somos más formales, serios de base. O sea, vos decís que sos un chico formal porque sos proyector? Un ¿Decís poquito. que no porque mañana cumplís años y sos de Virgo? Bueno, eso influye, obvio, un montón. Todo Pero, relacionado. Porque yo, por no. ejemplo, nosotros cuando nos conocimos, fui yo la que agitó la invitación. Yo decía, ¿este Ujú. pibe está disponible o no está disponible? No me daba cuenta. Entonces fui yo con mi sacro definido. Pero vos, por ejemplo, ahí que te dije, ¿tenés compañera para la meditación de ahora? ¿De eso te pareció como poco claro? No, no, fue muy claro, obvio. Después uno si le pone, uno después va aprendiendo a ver cuándo el otro, por más que le haga una pregunta, en realidad una invitación detrás. Pero ya tiene que tener o conocer a otra persona o tener mucha afinidad. Entonces después eso se va desarrollando, pero está bueno relacionarse desde acá. En cambio, por ejemplo, brevemente, los manifestadores lo que tienen que hacer es informar y ser informados. ¿Por qué? Porque el manifestador básicamente vino a ser libre, vino a hacer lo que quiera, entendiéndose en todo sentido. Lo que pasa es que tienen una energía magnética, impulsora tan fuerte, Pero un momento. Ahora estamos hablando del manifestador. sí, ¿En qué momento pasamos al manifestador? recién Ah, ok. Otro tema, velocidad cambio. mental, Lucía, dale, dale, dale. Entonces ahora estamos hablando del manifestador. ¿Cómo Ujú. es? Entonces, los manifestadores son los iniciadores, son los que vienen a los que dicen, che, acá hay algo interesante, acá hay algo copado, acá hay algo nuevo, y van a hacerlo. Y los demás, por el magnetismo y el fuego que tienen, decimos, che, parece interesante, vamos a probar. O sea, ellos vienen a iniciar, a marcar el camino. Entonces, su
ellos lo que desean, lo que anhelan, es ser libres para hacer eso, justamente, ir y venir de acá para allá a su antojo. El tema es que como justamente todo lo que hagan genera un impacto en los otros, entonces la clave de ellos es informar para que los demás no se resientan ni resistan. Y esto tiene que ver con lo que habías dicho antes en la charla anterior sobre el poliamor. Por ejemplo, ¿los manifestadores son poliamorosos? Ah, ahí ya entramos Es otro bueno, tema, en otro tema, otro tema. yo estoy Eso mezclando tiene que ver, puntos. claro. Muy brevemente, el manifestador y el reflector para pasar ese tema. Entonces, el manifestador lo que necesita es informar, justamente cuando ya toma una decisión, que cómo toma la decisión va a depender de, bueno, su diseño y su autoridad interna, pero una vez que la tomó, tiene que decir, bueno, yo voy para allá. No pregunta, porque no vino a preguntar. Él va a seguir su curso. Simplemente es, mira, yo voy para allá. O sea, te podés sumar o te podés correr, pero yo voy para allá, y punto. Entonces, al informar, no solo evitan que los demás se resistan o resientan, que les genera una gran molestia, una ira, sino que además puede hacer que gente que le cope la idea le acompañe, le sume. Entonces, esa es su estrategia. Y el reflector lo que hace es que, similar al proyector, no tienen los centros, no tiene el sacro, ni tiene el poder de comunicación de impacto al manifestador. Es más como el proyector, o sea, tienen un rol más de observación, de consejo, de asesoramiento. La diferencia con el proyector es que mientras el proyector tiene más habilidad en enfocarse en proyectos concretos, en situaciones concretas, en personas concretas, el reflector tiene en forma innata una mirada amplia, global, social. Entonces, Más abierta, más inclusiva. La otra es como claro, obse, más lineal. exactamente. Entonces, el reflector lo que va a hacer es decir, bueno, vamos a hacer un proyecto que va a generar esto, de esta forma y esto. El reflector va a percibir todas las repercusiones de ese proyecto a niveles personal, a nivel social, a nivel quizás ecológico, como la mirada más amplia, fuera de, o sea, todo el impacto que eso puede generar. Es como, tiene una sensación innata de justicia muy grande, como son personas tan abiertas, porque justamente lo que caracteriza al reflector es que no tiene ningún centro definido, tienen una sensibilidad innata muy fuerte. Entonces, esta sensibilidad hace que desarrollen un sentido de empatía y de justicia. Entonces, de percibir qué es todo lo que hagan, todo lo que se genere, cómo va a impactar en otras personas, en animales, en la ecología, todo. Entonces está bueno, súper importante integrar esa mirada en cualquier gran proyecto. Claro, Bueno, suena como un lindo equipo, ¿no? Como que cada uno tiene su función, ¿no? Y trabajar en conjunto, cada uno aporta su potencia, que no todos tienen la re, misma potencia. para cualquier, la verdad es que vivir el diseño está muy bueno, tanto ya sea en un trabajo más convencional, o en proyectos grupales o en comunidades, o sea, vivenciarlo desde el diseño hace que, bueno, no solo se destaquen las mejores características de cada uno realmente eh, venga en cierta forma a hacer lo que se le da más natural, entonces no solo va a ser muy bueno haciéndolo, sino que lo va a disfrutar, y en vez de hacer algo que por ahí es por obligación, por consenso, porque no sabe qué es lo que realmente se le da mejor, o porque no tiene la confianza, no se le reconoce. Entonces esto es como, bueno, empezar a enganchar que, bueno, ¿qué elegiste traer realmente? Está bueno, me Eh, gusta, como que se me venía la pregunta cómo nos puede servir, por ejemplo, a los terapeutas esta herramienta, ¿no? Como saber si tu consultante, qué tipo ¿cómo se diría? ¿Tipología? tipo bioenergético. ¿Qué tipo de energético tiene?
como que eso ya te habla mucho de ciertas características, eh, ¿no? Como que tengan más abiertas, o más predisposición o menos predisposición. Digamos, como que Totalmente. hace falta ser muy especialista como para ver un poco su carta y ver algunas puntas de qué cosas le pueden facilitar las cosas. Ujú, totalmente, sí. O sea, cualquier terapeuta, ya sea desde un psicólogo que tenga una mirada holística, a bueno, a vos que cuando te atendés en sesiones individuales, a cualquier terapeuta holístico es una herramienta excelente. Eh, como bueno, también puede ser bueno cualquier de estas disciplinas, pero la verdad es que lo que tiene el diseño es que estudiando las bases sin ponerse a estudiar a un nivel ya profesional, que requiere obviamente un súper compromiso, se pueden explicar muy claramente ciertas tendencias, ciertas cosas de cada persona y se pueden explicar en poco tiempo. Ajá. A ver, te voy a leer algunas preguntas que hicieron por acá. Y hay generador manifestante, y después otra persona pregunta, ¿y el generador manifestante? Pues una chica pregunta de Maya Mariela, ¿cómo hago para entender todo el dibujo que me salió? Marina La... Ah, se me fue el comentario. Marina preguntaba, ¿el generador? Eh, generadores, Bueno, parece que hay muchos generadores manifestantes en esta conversación. y los generadores se calcula aproximadamente son un 66% de la población. Y de ese 66, más o menos la mitad son generadores, se llama generador puro, y la otra mitad es generador manifestante. Así que hay un tercio de la población mundial generador o generador manifestante, son mayoría. Ah, mira. Eh, en pocas palabras, para entender el diseño, bueno, está el curso que voy a dar el sábado, y Imagínense que si... esta charla estamos hace 40 minutos. El taller que va a dar Martín dura 4 horas. O sea, Ujú, es voy a dar complejo. voy a dar todo. Este, en pocas palabras, y si, bueno, pueden buscar info por internet. La diferencia entre generador puro y generador manifestante es bastante técnica y no es tan importante sin entender las otras bases del diseño. O sea, lo importante es que actúan, que los dos son generadores y que los dos tienen la misma estrategia, que es esta que comentaba, que es responder. Después lo otro, cuál es la diferencia, ya es bastante técnica y no es tan importante, bueno, y tampoco va para desarrollarla en esta charla. ¿Y qué significa el dibujo? Bueno, hay que tomar el curso y puedo ir leyendo un poquito en línea, un par de cosas, pero sí, hay que tomar. O sea, justamente por algo dura 4 horas el taller, no es algo que puedo explicar en 5 o 10 minutos de una charla. Amor, y la Y otra vez había surgido algo que vos decías que en la carta como que se podía leer cierta predisposición al poliamor o a la monogamia. ¿Y en qué ujú, aparece eso? Digamos, pero tener una predisposición no significa que seas así. bueno, acá lo que es Chapador. Adán, bueno, claro, Adán, por ejemplo, es un poliamoroso. Obviamente no es así con cualquiera, pero es un gran poliamoroso. Eh, acá, lo que sería la parte relacional, entra lo que es el centro G, que si ven en el dibujito, como en la línea del medio, hay varios chakras como en línea. Si vemos, por ejemplo, de arriba de todo está la cabeza, la mente, la garganta, y abajo está el rombito. Uno que se distingue pues justamente, mientras los otros son cuadrados, este es un rombo, o sea, está hacia arriba. Eh, entonces, ese es el centro G. Es el centro que determina la identidad, que determina cómo nos relacionamos con el amor, que determina si tenemos una intuición más desarrollada de qué personas y qué lugares resuenan con nosotros y qué no. Entonces, quienes tienen este centro definido ya vienen en forma innata, como con un conocimiento de más hacia dónde quieren ir. Al poco de conocer una persona,
saben, esta persona para mí va, esta persona para mí no va. Si van a un lugar, a veces ni siquiera tienen que ir a un lugar para saber si les va a gustar o no, pero cuando llegan ya saben, este lugar es para mí, este lugar no. Y generalmente tienen un más o menos marcado, bueno, ahí es a donde yo quiero llegar en mi vida. Después se va descubriendo, ¿no? Obvio, nadie nace sabiendo, pero lo tiene más marcado. En cambio, quienes los tienen indefinido, como yo, lo tenemos que descubrir. O sea, venimos a justamente a aprender eso, a, a relacionarnos de diferentes formas, a tener que ir a los lugares y vivir la experiencia para saber si nos gustó o no, relacionarnos con personas de diferentes caracteres y diferentes formas de ser para entender qué resuena con nosotros y qué no. Tenemos que aprenderlo. Entonces, una persona que tiene el centro G definido va a venir ya con más marcado, si va a tener como muy más natural, más en contacto con qué forma de relacionarse va con esa persona. Si una persona más, tendencia más monogámica, si una persona de una relación por ahí, una abierta, pero sosteniendo un vínculo, digamos, un vínculo principal y no abriendo otros vínculos, sino relacionándose solo desde lo sexual, o incluso unas personas que ya vienen con una tendencia directamente poliamorosa, que eso depende de si tienen este centro, pero va un poco también, toca un poco lo de que es la cruz de encarnación, que es como el propósito. No quiero entrar en eso porque es súper complejo, pero influye. En cambio, quienes tenemos el centro G indefinido, como que no sabemos muy bien qué tipo de relación nos gusta. Como que en cierta forma, obviamente que acá entran mucho los condicionamientos, cómo fluyen relaciones de pareja, las edades, bueno, familia, bueno, todo lo que entra dentro de la sexualidad, ¿no? Pero quienes venimos con este centro indefinido, como que tenemos que probar para saber qué nos gusta, en cierta forma. Entonces es como que, bueno, ok, viniste con ese centro indefinido, bueno, la vida viniste como a probar. Entonces, bueno, a ver hasta dónde te animás, ¿no? Dentro del respeto, del amor propio, el amor a la pareja o las parejas, si está, pero bueno, como como entender eso. Y después, bueno, ampliarlo en toda su forma. Bueno, como hemos visto en el Tantra, hay muchas formas de vincularse desde un lugar afectivo, sin llegar a lo sexual, o tener experiencia de talleres grupales donde hay una profunda intimidad y hay quizás poco, casi sin contacto. Entonces, bueno, ahí también es como que el Tantra siempre entra en juego con todo. Pero es como que es esto, ¿no? Y ciertas personas, por ejemplo, que ya vienen, cuando uno se interrelaciona, bueno, y ver el diseño es como, bueno, yo como que soy así, y ya vengo. Y la otra persona por ahí, y bueno, puedo probar, pero yo no te puedo garantizar que toda la vida voy a ser así. Una persona que por ahí, esto que hay recién ahora, lo que es las relaciones más abiertas o poliamorosas, empiezan a ser más como, en forma por ahí más visible, se empiezan a hacer más, bueno, se empieza a ver más de responsabilidad afectiva, de forma de relacionarse, pero por ahí una persona que siempre intentó tener una relación monogámica y como que siempre tuvo una facilidad, predisposición a tener vínculos, de repente te viene el diseño y te dice, vos viniste a vivir el poliamor. Como, ok, ¿no? Pero no entendí, ¿en qué ves en la carta que te diga vos venís a vivir el poliamor? ¿Cómo es que algo en tu carta puede llegar a decirte eso? ¿No? Bueno, Entendí la diferencia entre que por ahí hay quienes tienen este centro más definido, entonces saben qué les gusta y saben qué no les gusta y punto final. Y hay otros que están más ahí, como viendo qué onda, como que no son tan determinantes, sino que se animan a investigar más. bueno, ahí entra ya algo, es una parte muy técnica, eh, es una de las últimas cosas que se revelaron en el diseño, porque para justamente no hacer un foco en eso, pero ahí es donde entra la cruz de encarnación, de las cuales yo les comento, hay 700, creo que 86 cruces, o sea que creo que, o sea, ni siquiera los profesionales en diseño humano se las saben de memoria, las pueden reconocer, pero no se las saben. Yo las he visto según, bueno,
qué personas realmente he querido ir y leerlas, estudiarlas, porque son como, creo que es un libro con más de 1000 páginas, solo las cruces de encarnación en el diseño. Pero bueno, lo que me he cruzado, diferentes personas, que hay una cruz, no digo que sea la única, pero hay una cruz que se llama Cruz del Receptáculo del Amor. Que, sí, que justamente lo curioso es que la cruz lo determinan, es así. El Sol y la Tierra hacen como, bueno, según la posición en que están, hacen como, son dos puntos que hacen una línea, ¿sí? En lo que sería como el diagrama del diseño. Pero recuerden que influyen tanto el de la posición de los planetas al nacimiento y 88 grados antes. Entonces, ese punto donde tocan las líneas del Sol y la Tierra de nacimiento y el Sol y la Tierra de los 88 grados es un punto específico. Ese punto es, ahí está la cruz de encarnación, que es como, básicamente es el propósito en la vida, ¿sí? No quiero hacer foco en eso, ¿por qué? Porque primero que bueno, trajo el diseño Ra, dice, no pongas el foco en el propósito, el camino se hace andando. O sea, si vos querés practicar el diseño, tenés que vivir cada día siguiendo la estrategia y la autoridad, que es como la base para tomar decisiones. Si lees el propósito, como que, sí, es como un spoiler, pero bueno, no importa, lo tenés que vivir. Aparte que hay cruces que son tipo súper, como súper concretas y van súper al grano, tipo tac, 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 es como wow. Y hay otras que son como súper amplias, como que te dicen, mirá, vas a tener esta predisposición por acá o por allá, pero no te dicen nada en concreto. Entonces, por eso no me gusta pasar el foco en eso. Pero para forma anecdótica, esta cruz en especial, que me la he cruzado en un par de personas, es la del receptáculo del amor, que justamente tienen los dos soles, el consciente y el inconsciente, y las dos tierras en el centro G, que es este centro de la identidad, de la expresión. O sea, vienen como, yo soy así, como ya desde el día uno, la tienen más claro que el agua. Y estas personas viven a vivir el poliamor. O sea, de base, después cada uno con su vida, bueno, pero viven con esa predisposición a amar de esa forma amplia. Eh, Justamente están tan afianzados en su amor propio y su identidad que pueden interrelacionarse, interconectarse con otras personas de esa manera. Entonces, ojo, no digo que sea la única cruz que lo tenga, porque le digo, yo no las estudié todas, son 786, son muchas. No ni las estudié todas, ni me las acuerdo todas las que estudié. Pero esa puntualmente es su característica principal. Es esto, o sea, vinieron a vivir la interrelación con las demás personas, ese es el foco de su vida y eso se va a dar dentro de ese contexto relacional. Entonces, bueno, para una persona que vive desde la monogamia y no se encuentran felices en pareja, y bueno, de repente a ver que tenés esa cruz es como, ah, ok, no vine a vivir relacionarme de esta forma. Después, bueno, obviamente, como mencionaba antes, entra siempre la responsabilidad afectiva, pero Y la ahí bueno, cultura, ¿no? Y los permisos y los condicionamientos. y todo, pero bueno, por eso está bueno vivir del diseño, como que si vos te enganchás con una persona, empieza a fluir algo, y una o las dos viven del diseño y dicen, che, está esta cruz, entonces es como que si uno va realmente a vivir el diseño y a honrarse a sí mismo y al otro, como bueno, yo sé que esta persona tiene esta preponderancia, entonces no está bueno negarlo o opacarlo, tirarlo para abajo, es bueno, me subo al barco o no me subo, pero yo ya sé que esta persona viene a vivir esto. Este, entonces es como habilitarlo y también que el otro bueno, lo vivencie, ¿no? Si uno se quiere relacionar de esa forma. ¿Te dan ganas de contarnos, porque quedan más o menos 10 minutos, como bueno, en qué va a consistir el taller? Digamos, hay quienes entraron un poco más tarde y están medio perdidos. Digamos, estamos hablando de lo que es el diseño humano, que es un sistema de autoconocimiento, que Martín sabe mucho, que el sábado va a dar un taller intensivo sobre eso, de introducción al diseño humano, y es bastante complejo, digamos, no es
también es complejo porque es algo de lo que no se habla, ¿no? No se conoce mucho. Por ejemplo, hoy de astrología, por más que sea a partir de un chiste, más o menos tenés una idea de cómo se llaman los signos, más o menos qué personalidad tienen. En cambio, esto es algo como más, como menos difundido. Entonces, ¿querés contarles un poco de qué se va a tratar el taller? Digamos, cómo, con qué se llevarían, qué herramientas se llevarían. Bien, entonces, comenté un poquito brevemente lo que era el diseño, cómo llegaba al principio, así que para no repetir voy a hablar de otro lado, un poquito de lo que mencioné. Básicamente el diseño lo que dice es que como seres humanos tuvimos un gran cambio bioenergético hace poco más de 200 años. Pasamos de tener 7 a 9 centros energéticos en el cuerpo. Que aparte que antes estaban como todos activos porque iban a un propósito marcado más por la mente, porque había una necesidad social y a nivel de escala evolutiva de construir unas bases para una sociedad. En esa, para llegar al punto en el que poder desarrollarnos como más en forma más consciente, evolucionada, primero teníamos que tener unas bases muy marcadas y una estructura. Entonces, durante miles de años, vinimos funcionando con estos 7 centros marcados por la mente. Lo que pasa es que a esos 200 años hicimos esta super cambio, esta super mutación, y todas las personas que empezaron a nacer desde ese momento, desde esa conjunción astrológica tan fuerte, pasamos a tener estos 9 centros. Y de repente, entonces, el eje sobre qué decidir deja de ser la mente, porque ya la estructura ya está hecha. Ahora es momento de vivir según el espíritu, según la esencia, que como que el alma se empieza a manifestar de una forma más de la esencia pura. Lo que pasa es que el manual nos llegó un poquito tarde, nos llegó como 200 años después. O sea, el diseño tiene el año creo que 87 llegó. Y a pesar de que estamos configurados así hace más de 200 años, o sea, no es como que nos tenemos que poner al día. Entonces el diseño es, a ver, no somos los mismos, o sea, si vos querés seguir, si seguimos viviendo desde la mente, cuando no estamos hechos para vivir de la mente, va a ser muy difícil tener una felicidad plena y consistente. Entonces es bueno. Y si no hay que, entonces, si no hay que vivir de la mente, ¿de dónde hay que vivir? Bueno, ahí hay que conocer la carta propia, para ver dónde está nuestra autoridad interna y cuál es nuestro tipo bioenergético. O sea, básicamente, yo en el diseño voy a explicar todo esto, qué es el diseño, cómo llega, cómo se interrelacionan estos 4 sistemas, cómo empezar a interpretar la carta, qué significa tener cada uno de estos 9 centros definido e indefinido, y según qué centros vamos a tener definidos e indefinidos, ahí sacamos cuál es el tipo de la persona y entonces cuál es la estrategia y cuál es su autoridad. De todo lo que voy a decir, o sea, ese exponente hay que aplicarlo todo para que se entienda, pero lo más importante es la estrategia y la autoridad. La estrategia es cómo nos vamos a relacionar con los demás, de qué forma. Y la autoridad es qué vamos a escuchar para tomar decisiones. Entonces, esas dos son las bases del diseño. Eso es lo único que realmente importa, porque este es un sistema vivencial, no es para que se quede en otra teoría, es para vivirlo día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Es honrar la esencia que cada uno trae, nuestra unicidad, y vivirla con la mayor plenitud. Entonces, al entender el diseño es bueno, esto es lo que trajeron, esto es lo que vinieron a vivir, ¿sí? Y entonces, poder relacionarse desde ahí. Salir del condicionamiento. Y por ejemplo, vos que a mí siempre me decís, bueno, qué querés? ¿No? ¿Esto o esto? ¿Sí o no? ¿Querés esto o no querés esto? Entonces ¿cuál sería la estrategia que yo tendría que tener con vos? Conmigo, cuando realmente, o sea, básicamente cuando querés que haga algo, me tenés que invitar, te invito a tal cosa. O sea, me tenés que invitar, básicamente. Te tengo que Y ahí, invitar. bueno, vos me tenés que invitar. Y ahí yo, según mi autoridad, bueno, voy a decidir. Mi autoridad, como yo soy del vaso,
mi respuesta siempre, viste, que yo no espero. O sea, yo respondo porque yo justamente, como mi autoridad es del vaso, es una respuesta automática casi, como el generador. Es sí, no, no sé, o no, ahora sí, no, no me pinta. Pero si yo tuviera una autoridad emocional, o me decís, te invito a, te tendría que decir, bueno, dame unos días. Y no te podía dar nunca una respuesta en el momento. Entonces, el tipo sería el mismo, un proyector, pero ya la forma de tomar decisiones cambia radicalmente, según qué centro tengas o no. Por eso es que hay que entender, bueno, la carta de cada uno. Todo esto se ve en ese curso. Entonces no solo vas a entender tu carta propia, sino que agarrás cualquier persona conocida, le sacás la carta, te agarrás el resumen que yo te voy a dar, más todo lo que enseñé en la clase, y toda la familia, amigues, vas a poder interpretar todo. Pero, por ejemplo, lo que no entiendo es esto, porque, por ejemplo, vos cuando me preguntás a mí, ¿querés esto o querés esto? Yo siento que, por ejemplo, vos me estás ayudando a que yo me dé cuenta qué es lo que quiero. Pero, por ejemplo, Ujú. yo invitándote a algo, ¿en qué te estaría ayudando o colaborando? Nada, te digo, No, ah, porque vos al invitarme, justamente, porque vos al invitarme, lo que estás haciendo es poner tu energía a disposición. Porque justamente lo que tiene el generador es que tiene esta energía, cuando está haciendo lo que le gusta o va a hacer lo que le gusta, vibra en satisfacción, vibra en un estado de bienestar y satisfacción que es contagioso. Entonces, cuando vos me invitás a un nivel consciente e inconsciente, vos estás poniendo tu energía detrás de esa invitación. por ejemplo, te Entonces, digo, mi amor, ¿venís a ver el taller de Tantra conmigo? ujú, claro, entonces yo sé que si ese día me levanto así como redormido y no tengo energía, yo sé que vos vas a poder aportar la energía para que yo esté pila, ¿entendés? Por ejemplo, y también el sentir el entusiasmo. O sea, primero yo decido desde mí, si para mí, desde mi autoridad es correcto. Pero si para mí es correcto y yo digo que sí, yo sé que por más que como yo, mi energía, al ser proyector, es fluctuante según los días, que si yo ese día me despierto sin mucha energía, que vos me vas a contagiar tu entusiasmo y me voy a ocupar, me voy a meter. Entonces, por eso es importante la invitación. Como que si vos decís, che, ¿querés hacerlo? Es como que no estás poniendo tu energía detrás de esa pregunta. Por eso que invitando, es como que sí se pone la energía detrás. Es sutil, es muy sutil, pero hay como una diferencia, hay una diferencia. Los proyectores la sentimos, nos damos cuenta. Bueno, creo que como que sigo sin entender un montón de cosas, como que entiendo, Bueno, el sábado. pero imagino que el sábado seguiré ahí profundizando. Tenemos unos últimos minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Martín? Aprovechen ahora. A ver si quedó alguna ahí de último momento, pero si alguien quiere hacer. Y y las manifestadoras, ¿con quién pueden relacionarse bien? Porque los proyectores se vinculan re bien con los generadores. Los manifestadores se pueden relacionar bien con todos, o sea, eso es lo que tienen de copado, ese magnetismo que llega a todos. La clave es esta, seguir su estrategia y de informar. O sea, cuando informan y siguen su estrategia, como que van natural, las personas que tienen ese interés afín van a ir ahí, directamente, ¿sí? Eh, Así que es eso básicamente. El manifestador tiene que hacer lo que le gusta y diciendo voy a hacer esto. Y solo con eso la gente va a ir ahí, que la gente que le cope. Así que eso va. La retribución, me escriben por privado porque hay promos si vienen en duplas, así que escríbame al Instagram o al WhatsApp, ahí mi Instagram está el teléfono y les paso toda la info. Eso, y va a ser por Zoom, así que puede ser a cualquier lugar. Eh, Me preguntan, ¿qué diferencia hay entre diseño y personalidad? Igual estamos en últimos minutos. Me parece que estamos más para cerrar que para abrir. ¡Ah! Ujú. 27 segundos. Bueno, gracias a todos por estar. Bueno, Y el sábado la seguimos.
Y gracias Martín por tu tiempo, se nota que te apasiona un montón y que sabes un montón. Bueno, nos vemos el Nos vemos sábado. el sábado, Vir. Gracias a todos por estar. Adiós.